a ningún barrio, ellos se tiraban adivinando, porque tigres no eran de adivinar. No. Esos tipos cuando iban a un sitio porque tenían un santo seguro. Donde mata no tenía piedad. Cuando esa gente pasaba por los lugares, era el ángel de la muerte que se compaseaba. Sí. Muy buenos días. Que la paz del Señor sea con usted y con toda su familia. Hoy nos dirigimos a ustedes con la continuidad de Nano el Sicario y de los chichihuaos, de los guandules y la ciéniga. Cuando se hablaba de los chichihuaos, es refiriéndose a una de las bandas, para mí, en mi opinión, y de la opinión de muchos que vivieron ese tiempo y que tuvieron la oportunidad de compartir personalmente con ellos, se denomina que ha sido la banda número 1 que ha habido entre los guandules y la ciéniga. Le decían los chichihuaos, pero por causa del terror que ellos implantaron, ya no se le decían los chichihuaos, sino que le decían el Escuadrón de la Muerte, que estaba conformado por un grupo de jóvenes que cuando se hablaba de delinquir entre delincuentes, no tenían ningún tipo de piedad. Llámese Omar, Chita, Pingú, Junior el Cojo, llámese Ignacio el Caballo, llámese Willy la Rabia, entre otros jóvenes. Nano no era parte de esta banda, pero era amigo de ellos. Nano siempre fue un bandido solitario del bajo mundo. Ellos siempre estaban unidos y reunidos. Esa banda, apodado los chichihuaos, el Escuadrón de la Muerte, eran hombres jóvenes que pasaban todito de 20 años, pero muy bravos. También a esa banda se agregó un hombre muy famoso del bajo mundo llamado Juan de Mata. Juan de Mata era un tipo también que no tenía ningún tipo de piedad cuando se hablaba de enfrentar a un oponente. Y yo le estoy hablando de este tipo de jóvenes de más de 20 años, que ellos no solamente eran bravos en grupo, sino que independientemente, personalmente, ellos también hacían su diligencia y no tenían ningún temor. Cuando tenían que ejecutar, estuviera el coro o no, ellos ejecutaban en coro y solo. Toditos eran temibles. Este grupo de jóvenes, llamado el Escuadrón de la Muerte, por encima de ellos había un superior muy conocido en los guandules, que ellos, a pesar de la rabia que tenían un gran respeto sobre ese personaje, que también es un personaje bravo y respetado no solamente en los guandules, sino también a nivel nacional, entre los barrios y a nivel carcelario. Estos jóvenes, llamados el Escuadrón de la Muerte, llegó un momento que habían delincuentes que mejor preferían caer en la mano de homicidio y no en la mano de estos jóvenes apodados los chichihuaos. Eran tipos excesivamente bravos, guapos, que no tenían parámetros con otros tipos de tigres, que su objetivo siempre era salir a darle manazo a la gente, pero a la gente que tenían plata, que tenían billete, no a ese ciudadano de a pie. Ellos no perdían su tiempo abusando de gente que eran infelices. El objetivo de ellos siempre era tirarse a una casa de cambio donde había mucho dinero, o tirarse a joyería, o donde habían 3 o 4 aparatos, llámese kilos, de sustancia de la que se inhala o de la que se convierte en piedra para
majarla o montarla en pipa. Esos tipos tenían un objetivo claro y su rabia, su braveza, su valor, no la utilizaban para abusar del ciudadano común en el barrio, llamado coloquialmente el infeliz, que va para su trabajo con esa mujer que va con su cartera, o ese hombre que se levanta a las 4 o a las 5 de la mañana para trabajar en su empleo. No, esa gente no perdían el tiempo con ese tipo de ciudadanos, porque ellos no se arriesgaban a abusar de una gente común para quitarle 2 pesos. Eran gente que, a pesar de que eran delincuentes, pensaban en dar tumbe en grande, demostrar su braveza con otros tipos de tigres que eran bravos también. Ellos no les interesaban mostrar que eran bravos con el ciudadano infeliz común en el barrio. Ellos demostraban que ellos eran ellos cuando se tiraban a otro punto de sustancia y asaltaban esos puntos, se llevaban el dinero, se llevaban la sustancia, se llevaban la balanza y le daban para abajo a la gente, a esa gente que también eran bandidos de alto nivel como ellos. Ahí era que ellos demostraban su valentía, tratando personas de nivel. Tenían una mentalidad maquiavélica para delinquir a alto nivel, para hacer traque de envergadura, no perdiendo el tiempo quitando motorcitos ni cositas así, aunque siempre en todos esos coros siempre ha habido uno que desafina y hacen cosas que al coro no le agrada. Cuando usted mira el historial delictivo aún de Nano, con 10 procesos judiciales de envergadura, donde Nano llegó a darle para abajo a gente en un solo día, 3 gente llegó a darle para abajo. Imagínese Chita, Omar, Pingú, Quinquín, jóvenes temibles y terribles que le dieron agua de beber a la justicia y a los policías, esos policías temibles de homicidio, llámese Ramón Vilorio, José Potó, un sinnúmero de coroneles puestos por Dios en ese departamento para encarar jóvenes del calibre de estos delincuentes de alta peligrosidad. Imagínense, delincuentes de ese nivel, que a pesar de que quizás ellos le quiten lo de otros bandidos, pero también llegaron a asaltar puntos de donde se vendían joya costosa. También llegaron a asaltar casa de cambio para llevarse mucho dinero. Esos son tipos de personas que son gente seria, aunque ellos pensaban en grande, pero en ese pensamiento en grande abusaban de gente que eran honestas y que eran serias. En el camino, Dios a ese tipo de jóvenes, como esa banda, no le va a poner policía flojo y serio. Dios va a permitir que vengan policías sanguinarios, bravos, con valor para encararlo y enfrentarlo a ellos. A ese tipo de delincuentes tienen que venir policías especiales, altamente preparados y con suficiente valor para encarar ese tipo de jóvenes. Yo le voy a poner un audio de un amigo que se crió junto con Juan de Mata. Nosotros fuimos testigos de los enfrentamientos que esa banda llegó a tener con la gente especial del palacio. Esos jóvenes que también era parte de ellos, Richard el Mono, el difunto, quien le dio para abajo a él, fue un policía también bravo y peligroso que le decían o le apodaban Pecho de Lata. Bravo ese policía, el cual le dio para abajo a Richard el Mono, que le apodaban el Zacatecla, el que sepultaba a las víctimas después
que ese coro le daba para abajo, que incluso en ocasiones llegó a abusar sexualmente de esos cadáveres. Cuando se inhalaba su asunto, que se le metía el enemigo en la mente y lo ponía a hacer pensamientos maquiavélicos, llegó a abusar sexualmente de mujeres y de hombres y luego la sepultaba. Se dice que en una ocasión, después de haber sepultado a una mujer, la pala de Dios para eso, la sacó, la vivió y volvió y la enterró. Esa mentalidad de Richard, yo la conocí porque lo criamos juntos también, y cuando niños nosotros peleábamos al puño y era muy rápido y era bravo y sabía pelear. Ese coro de gente, obviamente, la justicia divina y la terrenal tiene que ponerle a ese tipo de delincuentes en los barrios policías bravos que también sobrepasen su maldad, la maldad de estos tigres. Estos tigres llegaron a tener enfrentamientos en Los Cocos con la policía por más de 2 horas. Pero cuando yo le hablo de policía, le estoy hablando de policía bravo, que estaban impuestos a bregar con ese tipo de delincuentes. Esos policías sabían a lo que iban, que se iban a enfrentar a delincuentes armados muy peligrosos. Llegaron en varias ocasiones, a enfrentar al palacio estos jóvenes por más de 2 horas a los plomos limpios, el cual llegó en ocasiones el palacio a tener que abandonar el lugar y irse, porque esos jóvenes estaban entregados y estaban dispuestos a morir. Para poderle darle para abajo a esta banda de jóvenes que les apodaban el Escuadrón de la Muerte, tuvieron que inteligentemente la policía a ponerle un cebo, ponerle trampa y esperar que ellos salieran de su cueva para poderle darle para abajo. Escuchen este audio de un amigo personal de Juan de Mata. Escuchen. A ningún barrio ellos se tiraban adivinando, porque tigres no eran de adivinar. No. Esos tipos cuando iban a un sitio era porque tenían un santo seguro. En Juan de Mata no tenía piedad. Varón, cuando esa gente pasaba por los lugares, era el ángel de la muerte que se compaseaba. Sí. Esa gente daba grima. Sí, nada más yo que era un loco viejo, era capaz de que se subía a pararme con esos tigres donde estaba Pingú, donde estaba Chita, donde estaba Omar, donde estaba Edward, donde estaba este otro chamaquito que es Victorino, ¿cómo era que llamaba? Que lo mataron en España, el Victorino, Stalin. Juan de Mata fue, como te digo, fue un tipo, un asesino frío, porque yo tenía costumbre de subir. Ay. Y ese día, ellos sabían ya que Viloro iba para allá con el equipo, pero ese día no estaban arriba. Ese día estaban allá abajo en Los Cocos, en la cañada, no en Los Cocos, no en la cañada. Tú sabes que yo estoy en la cañada allá abajo, hay un lado, por donde se ve la baja de las paredes, por donde vive con tu cuchillo, por ahí. Y se veía la unidad cuando venían bajando, y cuando él me dijo, compadre, arranque. Yo me embalé, muchachos, yo tuve que meterme en una casa, a mí casi me agarran ese día. Eso fue una plomazón que se armó, que la gente duró más de 1 hora tirando de tiro. Y yo en una casa cagado. Me acosté en una cama y le digo, no, doña Rope, me hágame el favor, que yo no soy de nada. Ese joven que sale hablando ahí era amigo personal de Juan de Mata, que también en ocasiones llegó a tener problemas con la justicia, con policía. Pero hoy en día también ese tipo, no voy a revelar su nombre, es un tipo hoy trabajador, que trabaja serio, que tiene su familia, sus hijos, y vive una vida de tranquilidad. Y yo estoy hablando de un tipo que corrió la calle también. Y miren cómo se expresa cuando llegó el escuadrón del palacio que enfrentó a esos jóvenes que le apodaban el Escuadrón de la Muerte. Cómo fue en ese momento ese enfrentamiento. Esos jóvenes que le apodaban los chichiguaos, el Escuadrón de la Muerte, Bombo y su coro, no se comparaban a esos tigres. Esos tigres eran extremadamente, altamente peligrosos. En una ocasión, hay un tipo que el mismo Engie, que fue control en La Victoria, lo menciona, que le llaman Manato de Gualey. Manato era un tipo bravo, guapo, que Manato hacía ataque de nivel.
llegó a dar tumbe grande, millonario, tumbe en dólares, pero mucho. Y el tipo era un lío con las armas y también era un lío con el filo. En la cárcel se paró a pelear, en Najayo, en diferentes cárceles que tuvo que enfrentar y pararse a pelear con un filo en la mano. El tipo era peligroso, sabía pelear y era rápido y no tenía miedo. Manato era un tipo peligroso y en una ocasión alguien tuvo una dificultad con esa banda de los chichihuaos y él se tiró de que en recuperación para donde ellos, de que él era Manato, y cuando llegó allá, esos tigres lo encañonaron. Y si no le dan el aviso al patrón, se lo lamben. Cuando le dieron el aviso al patrón de que Chita, Omar, Pingú y ese coro, Ignacio el Caballo, tenían encañonado a Manato y le dieron el aviso al hombre, el hombre se movilizó y habló con ellos, y por eso esos tipos en ese momento no le dieron para abajo a Manato. Esos tigres no andaban en gente. Dije que tú eres fulano, que tú viniste a recuperar. ¿Quién eres tú? Esos tipos no cogían eso de nadie. Y los tigres que saben de envergadura, saben que esos tipos, aunque hoy estén 7 pies bajo tierra, como se dice, eran tigres de verdad. Tigres guapos que no andaban aventurando y que no le cogían eso ni a tigres ni a policía. Y esos tipos hacían su traqueteo y venían y se plantaban 2 y 3 equidas más abajo del destacamento, como que ellos no habían hecho nada. Ustedes saben que la mayoría de los tigres, cuando hacen un traque, se esconden con miedo a la policía. Ellos hacían un traque y se paraban en la esquina como que no habían hecho nada. Podían venir de darle para abajo a varias gente y quitar y hacer tumbe, y se paraban en la esquina como que nada era nada. Esos tipos acababan de hacer un tiroteo con el Palacio, y el Palacio se iba, y ellos seguían bebiendo y fumando y tranquilos y haciendo su vida normal, como que a ellos no lo andaban buscando nadie. Eran tipos que no le tenían miedo y que homicidio lo andan buscando ustedes, que fulano, que el coronel fulano preguntó por ustedes. Ellos no andaban en eso. Esos tigres eran altamente peligrosos. Y se me olvidó mencionar a un joven que le llamaban Stalin, que era de ese coro, chamaquito clásico, que andaba bacano, en pinta, duro, y que era peligroso. No solamente demostró aquí en República Dominicana que era duro, sino también fuera de este país. En España demostró, quitándoselo a la gente. También, lastimosamente, en España le dieron para abajo. Este tipo de jóvenes de comportamiento, que tienen un comportamiento tan acelerado a ese nivel, siempre le llegan su final. Y como en cada final de cada video, siempre decimos que hacemos estas narraciones no para incentivar a los que nos ven hacia el mal, sino para hablarles de sus sombras y sus luces, y recordándoles que en Cristo solamente hay salvación. Así que hasta una próxima entrega. Se despide de ustedes su hermano y amigo Cristian Batista, cariñosamente Mutombo, la cuarta leyenda. Hasta una próxima entrega. Bendiciones.